La idea de estos encuentros es poder transmitir y aprender de experiencias de países cercanos y amigos, como es el caso de Brasil, de lo que ha sido un proceso político que para nosotros es muy importante conocer. Brasil vivió durante 2 décadas el papel protagónico de la Fuerza Armada conduciendo el país de manera dictatorial desde el año 64. Luego, en el año 79, comenzó un proceso de apertura que líderes como usted aprendieron a leer y a manejar para ir conduciendo al Brasil a la democracia después de 20 años. Esto para nosotros en Venezuela es una lección importante de aprender de un protagonista como usted y al mismo tiempo saber, porque usted además tuvo el privilegio de ayudar a su país sacándolo de una crisis de inflación y de destrucción económica muy, muy dura, y eso para nosotros también es cercano, porque usted logró vencer la hiperinflación y logró estabilizar a Brasil. Lo peor de la dictadura chavista y madurista es que ha creado un proceso de deshumanización total de nuestra sociedad, de desigualdad, de pobreza, de corrupción, que sabemos que son temas que a usted siempre le han preocupado y sobre los cuales también queremos tener su opinión de cómo reconstruir Venezuela y cómo lograr justicia social e igualdad real en Venezuela hacia el futuro. Dicho esto, entonces, agradecido al presidente Guaidó, que ha estado acompañándonos y guiando estas charlas y con las mismas preocupaciones que él tiene por lograr la transición del país. La idea entonces es que a continuación pueda hablar nuestra embajadora María Teresa Velandria, hacer su presentación, presidente, y luego escuchar al presidente Guaidó, que luego le dará la palabra. Gracias a todos. Gracias. Bueno, buenos días para todos, buenas noches para los que están en Europa. Bem-vindo, presidente, boa tarde. El presidente Fernando Henrique Cardoso pues nació el 18 de junio de 1931, es sociólogo de profesión de la Universidad de Sao Paulo, donde también fue profesor y además profesor emérito. Perseguido por la dictadura, en el año 1964 abandonó Brasil, se exilió en Chile y luego en Francia. Volvió a Brasil. En el año 1968, siendo profesor, fue obligado a retirarse. Se le violaron todos sus derechos políticos. En 1969, junto a otro grupo muy grande de intelectuales brasileños, creó el Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento, que se convirtió en la referencia para el Brasil que venía. También fue profesor en Princeton, en Berkeley, en Cambridge, en París, en el CENDES de Venezuela. Fue elegido senador por primera vez en el año 1978 por el partido MDB y fue líder en el Senado por ese partido, del cual salió para fundar en el año 1988 el PSDB. En la transición, luego del impeachment a Fernando Collor de Mello, en el gobierno de Itamar Franco, fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Hacienda. Allí su experiencia sirvió para encaminar a Brasil hacia la salida de la hiperinflación y a la restitución de los valores económicos. Y fue presidente en 2 periodos, siendo el primer presidente de Brasil con la modificación constitucional en ser reelegido para 2 periodos, entre 1995 y el año 2003. De manera que con esta muy apretada biografía del presidente, le doy la palabra entonces a nuestro presidente encargado, presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Embajadora, muchísimas gracias por la introducción. A nuestro conseller Julio Borges, presidente, un honor poder contar con usted en este ciclo de foros que ha tenido el presidente Felipe González, el presidente Paraya, el presidente Sanguinetti recientemente, y es un honor para nosotros. Debo decir, y me disculpan lo anecdótico, que en el 2017 estuve en Sao Paulo visitando la Fundación Cardoso. Estuve reunido también con el presidente en ese momento, hablando del plan real, de la importancia y la necesidad de recuperar la fuerza productiva, la economía en Venezuela, construyendo capacidades, que hemos estado en Venezuela, una frase además que también usted utilizó, acuñó en su momento,
presidente, y es una que nosotros hemos también utilizado, entendiendo la característica del régimen al cual nos enfrentamos, la necesidad de no solamente construir mayoría en Venezuela, sino poder ejercerla, tener el respaldo internacional, poder entender el rol de la Fuerza Armada Nacional en el proceso de estabilización y de generar gobernabilidad en el país, poder también hoy entender la crisis, la violación de derechos humanos, que hoy además también la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos, emitió un nuevo informe que no solamente habla de la violación de derechos humanos, sino también la crisis en materia de alimentación, de persecución política, de violación de derechos políticos. Además, había un nuevo renglón incluso en lo que ha sido estos informes de cara a los derechos humanos. Le quiero decir, presidente, que a pesar del contexto complejo de una pandemia, por supuesto, la dictadura a la cual enfrentamos, nos mantenemos muy firmes, entendiendo esa necesidad de construir no solamente capacidades, sino poder comunicar efectivamente, prepararnos para una transición, cómo contener la inflación. Ha sido un modelo de estudio sin duda. El plan real, que tuve oportunidad de conversarlo directamente y en honor con usted hace 3 años, son muy importantes para Venezuela estas palabras, este ciclo de conferencias impulsado desde la Oficina de Relaciones Exteriores, del canciller Julio Borges y todos nuestros embajadores. Para nosotros, de nuevo, funciona en un área además importantísima en la lucha en este momento, que son los intangibles: generar confianza, interlocución con el mundo, esperanza para nuestra gente y la posibilidad de hacerlo de manera además correcta. Bienvenido, presidente, gracias por dedicarle estos minutos al pueblo de Venezuela, que en este momento no solamente lo necesita, sino que está buscando las mejores experiencias para garantizar el futuro de nuestro país, que es por el cual estamos trabajando y luchando. Muchísimas gracias, presidente. Un honor verlo a la distancia en este momento de nuevo. Muy bien. ¿Hablo yo o quién, María Teresa? Adelante. Usted, presidente. Estamos aquí para escucharlo. Bueno, entonces, en primer lugar, muchísimas gracias por poder escucharme ustedes, ¿no? Para mí es un gusto estar conversando aquí, yo en mi casa, cada quien en su canto, porque ahora es así, por la pandemia, pero de todas maneras es un gusto. Yo tengo antiguas relaciones con Venezuela. Conocí a muchos presidentes de Venezuela y a muchos intelectuales de Venezuela. Yo, como se dijo, ahí usted dijo, yo fui exiliado en Chile del 64 al 68 y de ahí me fui para Europa, para Francia. Pero entonces yo tenía ya relaciones muy cercanas con gente de Venezuela. Al volver a Brasil, más de una vez estuve en Venezuela. Entonces para mí es un gran gusto volver a conversar con ustedes. Me acuerdo muy bien en aquel entonces era una pelea entre, por una parte, los de COPEI, por otra parte, los democristianos. Entonces había siempre que tratar de escuchar a los dos. Yo me llevaba muy bien con Carlos Andrés, del mismo modo como también me llevaba con Caldera. Caldera era muy vinculada a Franco Montoro acá en Brasil. Entonces, por las razones obvias de la democracia cristiana. Y yo seguí manteniendo relaciones y también con Chávez, porque al comienzo yo apoyé a Chávez para que él. Yo me acuerdo una vez que yo era canciller aquí en Brasil y me llamó por teléfono Chávez. ¿Por qué? Porque estaba cercado, había una rebelión contra él, no sé cuánto. Yo hablé con alguien, no me acuerdo quién, que estaba en México en la reunión de cancilleres, representándome para que interviniera, para que no hubiera una presión contra el gobierno establecido de Venezuela. Bueno, los tiempos cambian, ¿no? La gente cambia también un poco de modo de proceder y de a poco pasó lo que ahora se ve, no es solo en Venezuela, en muchas partes del mundo, la democracia se muere desde adentro. Hay una especie de deterioro creciente del sistema democrático y la democracia, como aquí decía un ex gobernador de Brasil, que ya se murió, de Bahía, decía, la democracia es una planta, tierra, hay que mojarla cada día, cada mañana, si no, se muere. Bueno, entonces yo lamento ver lo que está pasando en Venezuela, que es de a poco la asfixia total de Venezuela. Bueno,
Aquí en Brasil sufrimos, como aquí, como ya se han referido, momentos difíciles también, pero de otra naturaleza quizás. Primero, en las condiciones internacionales. Aquí en aquel entonces había una guerra posible entre el mundo llamado libre, los Estados Unidos, Europa Occidental y la Unión Soviética. Y había Cuba. Eran factores reales. Entonces había el peligro, así era encarado, el peligro rojo. Bueno, cuando vino el movimiento de 1964, que al comienzo tenía una retórica democrática, no era una retórica no democrática, por el contrario, tenían miedo de que los no demócratas se adueñaran del poder. Entonces era una resistencia democrática lo que se pasaba acá, con sus consecuencias, porque las palabras pesan en la política. Cuando uno se dice que está a favor de la Constitución y la democracia, eso involucra una serie de expectativas, de acciones también. Entonces los primeros años acá han sido años de ajuste, mejor dicho, a un sistema que se estaba volviendo populista, o sea, quien gobernaba era Goulart, Django Goulart, que yo lo conocía, pero poco, y yo no lo apoyaba. En el 64 yo estaba en contra, pero eso no obstante, bien considerar como si fuera yo también partícipe de ese proceso y me enviara al exterior. Pero la verdad que el que motivó aquí el movimiento fue un anhelo hacia la redemocratización. Y eso fue muy importante, no vino de pronto. Yo me acuerdo que más tarde, cuando yo regresé a Brasil, yo estaba en Europa, y tomé la decisión de volver a Brasil. En un mal momento, porque yo vine para rendir concurso en la cátedra que gané en la Universidad de São Paulo, pero enseguida hubo otro movimiento acá que fue mucho más duro que el primero. Y en ese segundo movimiento hubo mucha persecución y en aquel entonces yo me quedé en Brasil porque me di cuenta que la resistencia desde adentro es más efectiva que la resistencia desde afuera. La gente va para afuera no que desee, sino que es obligada. Pero, sin embargo, la acción interna vale más que la acción de apoyo, que la acción externa. Y en aquel entonces yo escribí unos artículos en un periódico que era pequeño, que llamaba Opinión, que era de un amigo mío que ya se murió, y que era de oposición. Y en ese periódico mi posición era la siguiente: mira, mejor luchar siempre y no entrar en el momento era la tesis victoriosa, en ningún movimiento de lucha armada, porque si se empieza por ahí, los que están en el poder tienen más fuerza y nos aniquilan. Vamos a tratar de hacer una especie de cerco a la fortaleza autoritaria y buscar poco a poco que ella pues amplíe un poco espacios y que finalmente sea posible, sea una infiltración, sea la absorción por ellos mismos de valores que son más cercanos a la democracia. Eso tomó mucho tiempo. Fue un largo proceso. Fue un largo proceso que tuvo momentos muy marcantes cuando el pueblo se voltó al liderazgo. Hubo aquí una campaña en favor de las elecciones directas, se llamaba Directa Ya. Y ese movimiento, como aquí en Brasil siempre hubo elecciones, los militares no han cancelado las elecciones, entonces los gobernadores, especialmente el de São Paulo, estuvieron muy metidos en esa campaña y eso de a poco fue creciendo. Fue un movimiento de masas que de alguna manera aumentó el cerco a la fortaleza gubernamental y algunos miembros del gobierno empezaron a tener un diálogo más abierto y de a poco hemos logrado una transición hacia la democracia. Cada situación es distinta una de otra. Yo no sé lo que va a pasar en Venezuela, no tengo ninguna bola de cristal, pero ustedes que deben de saber cuál es el momento y para qué hacer. Yo creo que es muy importante que haya habido elecciones y que Guaidó sea hoy representante de las fuerzas democráticas de Venezuela y que pueda decir que el presidente en ejercicio, no sé qué título va a utilizar. Y eso tiene significado, porque la gente se da cuenta de que hay una alternativa de poder y es necesario crear una expectativa de futuro. En las circunstancias actuales, las Fuerzas Armadas tienen un papel importante, siempre tuvieron. Yo quizás tengo un poco de bias en esa materia, de una visión enviesada, porque mi padre era general,
mi abuelo mariscal, y han sido muy favorables a los movimientos por la abolición de la esclavitud, después por la democratización y no sé cuánto, pero yo conozco más o menos cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Y yo creo que es necesario buscar algún puente para que las cosas puedan proseguir de una manera que sea más conveniente para el desarrollo final, o sea, para la vuelta a la democracia. Yo no estoy haciendo ninguna recomendación, porque eso corresponde a ustedes, saber si es posible, no es posible, cuánto es posible. Pero lo más importante es que no se pierda la esperanza. Hay siempre que tener valores democráticos y luchar por ellos. Las condiciones cambian de momento a momento, de situación a situación y de país a país. Pero para que se pueda realmente lograr éxito, es necesario creer. El dibujo de un camino y que sea una esperanza, una expectativa de que se pueda volver a lo mejor, a lo bueno, es importante. Yo creo que hoy día en el mundo, por más que existan tendencias, digamos, pongámoslo así, de populismo autoritario, la verdad es que las instituciones democráticas siguen vigentes en el mundo occidental. Entonces, es necesario que eso es un asset, es un factor positivo, que el ambiente internacional no es favorable a golpes de Estado. Fue en el pasado, porque había el miedo concreto de la Unión Soviética y de Cuba. Hoy día no hay tal preocupación. Entonces, eso es un factor que en general permite una acción más eficaz de parte de aquellos que internamente representen la bandera de la redemocratización. Lo decisivo será quizás que el pueblo asuma esa bandera. Aquí por lo menos así pasó. Cuando hubo condiciones para manifestaciones masivas en favor de la elección democrática para la presidencia, finalmente ganamos. O sea, finalmente hubo elecciones más abiertas. Pero eso después de un largo tiempo y que hubo transiciones. Yo me acuerdo que a una cierta altura la decisión fue de seguir lo que los militares, la Constitución había prescrito después de modificada por los dueños del poder. La Constitución decía que se formaba un colegio electoral y la elección no era directa, era indirecta. Bueno, había mucha discusión, participar o no de ese juego. La decisión fue participar. Logramos que un general, que ya estaba pasado a la reserva, que aceptara ser candidato de la oposición. Perdió. Pero el hecho de haber una elección en el Congreso fue importante. Y además hubo un líder, que se llamaba Ulises Guimarães, que era el capo de las fuerzas democráticas, que se proclamó él mismo candidato a las elecciones directas, que él sabía que no habría elección directa, pero hizo campaña electoral, movilizó a la gente, ¿no? Entonces, esa movilización fue muy importante. Finalmente, cuando logramos elegir en el colegio electoral, y después llegamos a la elección por voto directo, Tancredo Neves y su vicepresidente, se murió Tancredo Neves, quien fue elegido presidente. Y el vicepresidente era Sarney. Sarney, yo era compañero mío, yo era senador entonces, en el Senado. Sarney hizo un discurso en contra del movimiento de la directa ya. Pero Sarney era un tipo abierto, tolerante, aceptaba el juego. Y de a poco él mismo se percató de la necesidad de apoyar a una constituyente. Y fue él quien llamó a la constituyente. Y Sarney tuvo una importancia grande en el periodo de transición hacia la democracia. ¿Por qué menciono eso? Porque eso corresponde a lo que yo dije al comienzo. No hay que dar por seguro que una persona que hoy día está por el lado del gobierno mañana no cambie. Y hay que buscarlos, hay que buscar apoyos internos y externos. Yo no estoy prediciendo lo que pueda ocurrir ahí, pero creo que los que están en Venezuela sabrán mejor que los que estamos afuera cuándo y quiénes son aquellos que pueden escucharse y que pueden conversar, dialogar. Ustedes tienen una ventaja. Estamos aquí hablando, algunos de ustedes están en Venezuela. Eso es muy importante, porque las transiciones dependen mucho de las fuerzas internas y no solo del apoyo externo. Yo creo que con las condiciones del mundo es muy difícil que por largo tiempo gobiernos que no acepten el juego democrático se mantengan. La tendencia, después del populismo de derecha que existe en el mundo, la tendencia es de
que exista una consulta al ciudadano, al pueblo. Y por consecuencia esto es un aliento para la lucha por la democratización en Venezuela. Yo creo que es muy importante, somos vecinos, en el caso de Venezuela y de Brasil, que mantener relaciones abiertas entre los países. Yo sé que muchos venezolanos están refugiados en Brasil. Hay un movimiento de acogerlos acá en el Brasil, especialmente en Roraima y en los estados que son limítrofes. Yo estuve por ahí, yo conozco la región, desde la de Brasil y de la de Venezuela también. Entonces yo sé que ahí hay una integración casi natural en las fronteras. Y eso hay que ser utilizado. Y los que estamos acá debemos de apoyar a la acogida a los venezolanos que para acá se dirigen, porque es muy importante para en esos momentos tener acogida. Yo mismo, con mi experiencia, que fui vivir en Chile, yo sentí el apoyo de los chilenos hacia los que estaban migrados por obligados a migrar, ¿no? Lo mismo yo creo que debe de existir aquí en Brasil hacia los que son obligados a salir de su país. Y crear todas las condiciones que sean posibles para que la acción interna pues prospere. ¿Qué es lo que se puede hacer de afuera? Hablar y abrir espacios. La prensa brasileña es muy libre, pese a cualquier restricción que se pueda tener con esto, con aquel que esté en el gobierno. La verdad es que desde que ganamos la democracia, los medios son una fuerza de vanguardia que defiende con mucha firmeza sus valores. Hay que utilizar la prensa brasileña y la prensa en general hay que explicarles más. Hay que darles más conocimiento de las condiciones concretas de la vida en Venezuela, para que los de afuera, como los otros brasileños, pues nos sintamos también partícipes de un proceso de libertad. Yo creo que llegó el momento en que, como nunca, de que nosotros tenemos que pensar que esto tiene que ser una región donde la libertad prevalece. No podemos aceptar la imposición de quien sea. Y por suerte aquí en el Brasil, yo pienso que la fuerza militar brasileña está más bien de este lado de la democracia. Eso es muy importante. Aprovechen ese momento. No hay que tener miedo de acercarse a la gente de acá. No importa que de aquí seamos de oposición o en el gobierno, los dos lados, porque la causa de Venezuela no es una causa partidista, es una causa más importante que todo eso, es la causa de la libertad, la democracia. Entonces, yo estoy a la orden, pero en lo que pueda, y yo voy a cumplir 90 años, yo puedo poco, ¿no? Pero en lo que pueda para estar juntos. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Bueno, ahora a continuación va a comenzar el ciclo de preguntas Paola Bautista y después vamos a hacer preguntas del público y de los periodistas. Adelante, Paola, gracias. Gracias, Julio. Un saludo a todas las personas que están conectadas. A esta hora estamos retransmitiendo por 5 canales distintos y por Zoom. Presidente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tengo una pregunta del periodista José Arnaldo Mujica, de BPI. Pregunta el periodista Mujica. Recientemente usted aseguró que la expropiación no está dentro de los límites de la democracia. En los últimos días hemos visto que PDVSA, que es la empresa estatal de petróleos acá en Venezuela, dirigida por la dictadura, expropió las estaciones de servicio. El periodista pregunta, ¿cómo analiza esta medida durante la pandemia? Y segundo, ¿cuál piensa que puede ser una salida para lograr la democracia en Venezuela? ¿Y qué papel deben interpretar los países de la región? Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Disculpen, tengo aquí un mensaje de la asistente del presidente, sí, que él interrumpió la comunicación. Ahí está. Porque le explicamos que tenemos un problema de interferencia en la plataforma. Hay unos hackers que entraron lamentablemente a la plataforma. Presidente, le ofrecemos todas nuestras excusas, nuestras disculpas.
Pero bueno, de verdad, muy avergonzado, muy avergonzado. Deje que entre. Lo que yo digo, yo pienso, yo digo aquí claramente, no hay problema por mí. Presidente, ¿le repito la pregunta? Por favor, no, repite, sí. Muy bien, presidente. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le voy a comentar una pregunta que hace el periodista José Arnaldo Mujica, de BPI, que es un canal de televisión por internet. Él hace un preámbulo en donde explica que usted hace poco aseguró que la expropiación está fuera de los límites de la democracia. Y en los últimos días hemos visto que la dictadura de Nicolás Maduro ha expropiado las estaciones de servicio de la estatal petrolera de nuestro país. El periodista pregunta cómo se analiza o qué lectura le da usted a esta medida hecha durante la pandemia. Y luego pregunta cuál piensa usted que puede ser una salida para alcanzar la democracia y qué rol juegan los países de la región. Bueno, en cuanto a la primera parte, mi contestación es obvia. Es un paso a más hacia un régimen que interviene, que no solamente interviene en la libertad de la ciudadanía, pero sí también en la libertad económica. No tiene sentido eso. Yo creo que el mundo no corresponde más a ese, no acepta más ese tipo de actuación de intervención. En cuanto a lo que hacer, yo creo que me expresé. Por más importante que sea el apoyo que los de afuera puedan darle al movimiento de redemocratización de Venezuela, lo importante es que el pueblo de Venezuela lo sienta como tal. Y hay que dialogar, hay que captar más apoyos de parte de los que están en posiciones distintas ahí. La gente cambia de opinión. Mi experiencia en Brasil muestra muy bien que hay algunas personas que apoyaron un gobierno más autoritario, después dejaron de apoyarlo. ¿Cuándo dejaron de apoyarlo? Cuando el pueblo se movió y cuando cada quien percibe que esto empieza a quemar sus manos. Entonces yo creo que no hay que desistir. Es una longa marcha, puede que sea, depende. Aquí fue muy longa, ¿no? Pero hay que mantener la llama. Ustedes son portadores de esa llama. A ustedes corresponde ponerlos donde les parezca más oportuno. Si creen que es que dándome palabras, yo hablo. Pero yo creo que lo más importante es que hablen ahí, que intenten ganar más apoyos internos. Y no se olviden, como yo mencioné, que los militares tienen fuerza y participan del país. Hay que ganarlos también. Gracias, presidente. Quería, presidente, hacerle una pregunta precisamente sobre ese tema, el tema militar. Primero, que usted, como nos refiere, lo conoce familiarmente y lo conoce además por lo que le tocó vivir en la transición. ¿Cómo podría usted describirnos la fórmula, digamos, o cuáles pasos dieron ustedes para lograr mover a los militares a que era más barato dialogar, hacer una transición que seguir en dictadura? ¿Qué efectos lograron ustedes? Y como usted dice, que me parece que es muy importante también subrayar la importancia de los que están dentro de Venezuela en la lucha, que es, sin lugar a dudas, y lo comparto, más importante de los que estamos afuera. ¿Cómo lograr tender esos puentes que van haciendo que la gente cambie de opinión como usted hace? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido y qué podemos aprender? Gracias. Mire, yo le he mencionado que acá uno de los primeros movimientos por la apertura, se llamaba, democrática aquí, fue la aceptación por parte de un general que ya estaba en retiro para ser candidato de la oposición. Yo me acuerdo que yo fui a visitarlo. Yo fui con una persona que fue muy importante aquí, que se llamaba Severo Gómez, quien había sido ministro de 2 veces, al comienzo del régimen autoritario y al final, pero que había cambiado su mentalidad. Yo fui con él a la casa de ese señor para conversarnos sobre la situación. Y ese señor era un general de 4 estrellas, lo más alto rango que hay acá. Bueno, él aceptó de formar parte de la oposición como candidato. Fue de a poco, y hay que buscar los apoyos que se tienen, que son apoyos personales, de verdad, contactos personales, ¿no? Y no hay que darle de barato que de alguna manera ellos están ya en favor de un régimen autoritario. La mayoría en un momento se queda. ¿Qué pasó acá? Hubo en el caso de la Fuerza Armada una profesionalización. Se han vuelto más vinculados al ejercicio de la profesión como tal,
y la defensa, naturalmente, que hace parte de su espíritu, de los intereses del Estado nacional, y de la nación, de la frontera, no sé cuánto, que cualquier otra cuestión. Se dieron cuenta que no sabían manejar la política interna del modo como ella se presenta. Sí, entonces tuvimos que, ¿perdón? Sí, entonces hubo de a poco han cambiado ellos mismos. Yo no sé cuál es la situación en Venezuela, yo sé cuál es la situación en Brasil. Yo creo que en Brasil la mayoría cree que la Constitución tiene un valor, hay que mantener la Constitución, no se acepta la idea de golpe de Estado. Pues eso también puede cambiar. Por eso digo que es una planta tierna, que hay que mojarla cada día. Pero ustedes sabrán mejor que yo cuáles son, si hay algún militar. No creo que sea, ellos van a empezar a sentir en su corazón o en su cabeza. El equipo de seguridad del presidente le desconectó la cámara, le desconectó la conexión por la cantidad de imágenes inapropiadas que estaban saliendo. Entonces, no sé, voy a escribirles a ver si se puede conectar nuevamente, pero fue una decisión de su equipo de seguridad. No, el presidente no va a regresar. Dice que su equipo de seguridad, pues, piensan que su equipo en su casa puede estar comprometido, que pueden haber entrado hackers a su computadora y que no se va a conectar. Gracias, embajadora. Bueno, nada, quedamos entonces, tenemos que cerrar. Tuvimos 43 minutos de conferencia. Vamos a hablar con el presidente Cardoso después para ver directamente qué fue lo que nos dijo. Y bueno, tenemos que extremar entonces mayores medidas y la próxima vez entonces vamos a esperarlos el próximo jueves, como dijimos. Vamos a comenzar con la experiencia de Chile. Vamos a tener la parte global con Abraham Lowenthal y Sergio Vitar, chileno y americano, pero que han estudiado 27 transiciones en el mundo, y la hija de Patricio Aylwin, para conocer lo que fue el proceso chileno. Y luego les recuerdo que vamos a tener 2 sesiones sobre el tema militar y político en Chile, para finalizar luego el tema de derechos humanos y con el presidente Lagos de Chile también. Entonces, bueno, hay que seguir adelante. Estas personas que vienen a sabotear, al final lo que demuestran es cómo le duele cualquier cosa que hagamos por el país, pero lo importante es perseverar en la lucha, seguir adelante y aprender las lecciones interesantes que nos dio hoy el presidente Cardoso. Muchas gracias a todos y pendientes entonces para la próxima convocatoria.